Le damos la bienvenida al expresidente Ollanta Humala. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Presidente Humala. Comenzar con el mensaje que usted ha publicado en Twitter hoy, porque usted también conoció a Pérez de Cuéllar de cerca y en realidad estuvo bajo su mando, como en Francia, ¿no? Usted como agregado y él en ese momento encabezando pues la legación diplomática. Sí, bueno, ¿Qué nos puede decir de esa experiencia? Bueno, fue mi primer jefe de misión diplomática en Francia. Tuvo un gesto muy amable conmigo y doña Marcela también. Tanto en el recibimiento, en las condiciones que habíamos salido del país cuando había terminado, habíamos hecho el levantamiento contra Fujimori. Y después de eso vino la transición y después de eso vino el gobierno del señor Toledo. Y llegamos a Francia, fue nuestro primer jefe de misión diplomática. Aprendí mucho del tema diplomático con el embajador Pérez de Cuéllar. Y también cuando salí cambiado a la República de Corea del Sur, tuvo el gesto de hacernos una cena, Nadine y a mí, conoció a mis hijos y de ahí hemos cultivado una amistad con la familia. Y después tuve la ocasión de nuevamente tomar contacto con él cuando fui presidente de la República y estuvimos viendo el tema del litigio internacional con Chile, en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, ¿no? Creo que es una pérdida dolorosa para la familia, pero también para el pueblo peruano, porque ha sido un peruano pues, que ha trascendido en esta historia, ¿no? El primer y hasta el momento único secretario general de las Naciones Unidas, ¿no? Y como recordaba García Sayán, sin dudar para asumir tareas tan complejas como la de un premierato, cuando ya frisaba o había alcanzado los 80 años, en situaciones tan complicadas precisamente como la de la transición democrática, ¿no? Era un hombre muy preocupado por el país, ¿no? Siempre le veía esa ansiedad por su país. Pero parecía al mismo tiempo muy tranquilo, ¿no? O sea, muy bajo control de la situación, ¿o no? ¿O eso era No, lo que proyectaba? yo creo que era un hombre apasionado con el país y hacía muy buena química con doña Marcela, su esposa, pero tenía ese carácter diplomático, ¿no? De siempre tener bajo control los sentimientos. Que también los militares lo hacen bien, ¿no? Bueno, a veces los militares somos un poquito más duros, ¿no? Pero estaba, para cerrar el tema, estaba recordando lo que usted acaba de decir con respecto a, claro, usted se sumaba de alguna manera a una vida ya más civil, por decirlo de alguna forma, así que me imagino que esa enseñanza, usted viniendo de los cuarteles, debió ser bastante útil, ¿no? Tener un maestro, en todo caso, como Pérez de Cuéllar en esos momentos. Sí, claro que sí, ¿no? Además, la Cancillería es una institución muy jerarquizada y en eso, digamos, compatibilicé rápidamente con... Venía como militar a trabajar bajo el mando de un embajador que ya había sido secretario general de Naciones Unidas. Para mí fue todo un honor, ¿no? Bien, bueno, pasemos a los otros temas, presidente Humala, porque hoy la noticia ha estado marcada en buena medida por el anuncio que se va al voto la revocatoria del impedimento de salida del país de su esposa, de Nadine Heredia. Acabamos de escuchar al abogado señalar que la señora Heredia no tiene intenciones de salir del país. Entonces, ¿por qué se pide la revocatoria del impedimento de salida? ¿Por qué habría que apostar por esa opción sabiendo que hay acusaciones fiscales en marcha, sabiendo que hay otro proceso en marcha y que seguramente pues, un fiscal podría decir, mire, si está pidiendo la revocatoria es porque lo que quiere es salir efectivamente del Perú? Lo solicitamos porque es lo correcto. Nosotros hemos pasado por todas las medidas coercitivas que la Fiscalía tiene prevista en sus manuales, en sus reglamentos, etcétera, ¿no? Y siempre hemos mantenido una conducta intachable. Eso no quiere decir que debemos aceptar mansamente abusos o acciones incorrectas, ¿no? No es un tema si quiere salir o no quiere salir, es un tema que no es correcto, ¿no? La están involucrando, ¿no? De una manera abusiva a un conjunto de procesos, no es el único proceso que tenemos. Debiera despertar por lo menos la curiosidad de la comunidad jurídica, cómo es posible que una persona que no ha sido funcionaria pública, ¿no? pueda acumular tantos procesos y de calibre mayor, ¿no? en 5 años de vida de acompañar a su esposo como primera dama. Más allá de que a uno les haya gustado o no les haya gustado
su actuación como esposa del presidente. Eso es irrelevante para los temas penales, ¿no? Pero por lo menos digo, debiera despertar la curiosidad, porque lo que sostengo es que aquí hay una persecución judicial contra Nadine y contra mi persona, ¿no? Y no están respetando el debido proceso. En este caso de gasoducto, ¿no? A título de que le ponen funcionaria pública de facto. Y todavía hay algunos opinólogos que tienen el cuajo de compararla con el caso Montesinos, ¿no? Hasta ese nivel de faltamiento, ¿no? Al respeto, al honor, se tocan las cosas, ¿no? Entonces yo creo que aquí, primero, señalar nuestro apoyo a las investigaciones y a la Fiscalía. Creo que está haciendo un trabajo encomiable, pero el trabajo encomiable no debe convertirse en un populismo jurídico o en un abuso de autoridad, ¿no? Aprovechando que han dado golpes importantes, ¿no? Porque si no, la lucha contra la corrupción se derive en una judicialización, una politización de la justicia. En unos minutos me gustaría preguntarle precisamente sobre los, no sé si son recursos internacionales o expresiones ya internacionales que usted está dando al respecto, pero quería, para ver precisamente cuando usted señala que se tilda pues a su esposa como funcionaria de facto, ¿no? En el caso gasoducto, esto por el lado de la fiscal Giovanna Mori, están involucrando, o la tesis de la fiscal, o la hipótesis es que hay 5 ministros, ¿no? de su administración que habrían integrado esta organización dirigida por usted y por Nadine Heredia. Y entonces, lo que se señala, hay una serie, ¿no? A cada uno, el señor Castilla ha estado declarando en estos días, Jorge Merino, está Carlos Paredes, René Cornejo, Eleodoro Mayorga, y hay una serie de actas que se supone, según la Fiscalía, se habrían hecho para favorecer a Odebrecht. Pero uno de los argumentos centrales que tiene que ver con Nadine Heredia y este supuesto poder de facto, y que me gustaría un comentario suyo, es que, a ver, Proinversión se supone que tenía un comité encargado de los proyectos de hidrocarburos. Y la irregularidad central, según la Fiscalía en este caso, es que usted pide que se conforme otro comité para nuevos proyectos. Y ahí es donde Nadine Heredia habría entrado directamente con actos ejecutivos en la designación de miembros de este comité. Es decir, si ya había un comité, ¿por qué crear uno? Evidentemente la suspicacia, la suspicacia de la Fiscalía es que era para elegir a dedo o favorecer a Odebrecht en este proceso del gasoducto. ¿Qué nos dice al respecto? Primero hablemos de gasoducto. A ver. Gasoducto es una obra muy importante, la segunda más grande del país después de la línea 2 del metro, y que la dejamos en un 32-33% de avance. Es una obra de más de 7.000 millones de dólares. ¿Y qué involucra? Que si no se concluye, y que hoy día está paralizada, pero en nuestra gestión de gobierno generaba 7.000 puestos de trabajo. Hoy día está paralizada y le cuesta al país aproximadamente poco más de 40 millones de dólares al año mantener los activos. En segundo lugar, que si no se termina el proyecto gasoducto para el año 2023, se prevé al ritmo del crecimiento actual que va a haber un déficit energético en el país y que va a obligar probablemente a las alzas de tarifas a partir del año 2023 o al racionamiento de energía. ¿Usted defiende la pertinencia del proyecto entonces? Enteramente. Y además de esto, ¿no? Los que más se están beneficiando con la paralización del proyecto gasoducto son las empresas que generan electricidad a base del petróleo, ¿no? Las generadoras a diésel. Entonces, lo que tenemos hoy día es una indecisión del gobierno, una debilidad o miedo de la burocracia estatal que no quiere firmar nada y han dejado el proyecto de gasoducto simplemente en el ámbito de las investigaciones fiscales. Pero ojo, Odebrecht no ha reconocido actos de corrupción en gasoducto, por eso es que no está dentro del acuerdo de colaboración eficaz. Y que si se paralizó la obra es por la insolvencia de la empresa, no por un acto de corrupción. Lo que Odebrecht ha reconocido es que ha hecho pagos ilegales a privados que estaban en base a codinomes. Entonces es un tema de privados. Es una suerte de espionaje industrial donde terminan coimeando al competidor. Así es. Eso es lo que es. Y en ese sentido, ¿qué interés podría tener si ya habían saboteado al segundo competidor
de tratar de buscar una colusión con el Estado. Más aún, perdón, déjame terminar la idea, nosotros pusimos por primera vez la cláusula anticorrupción, ¿no? Que eso era un estate quieto para cualquiera de las artimañas conocidas ahora por Odebrecht. En segundo lugar, yo rechazo enérgicamente, ¿no?, el término de organización criminal, banda, lo que quieran llamar, a un gabinete, a un equipo ministerial que han trabajado, se han sacrificado, ¿no?, por el bienestar del país. Mire nomás usted, ¿no?, los índices o las cifras económicas y macroeconómicas para que pueda comparar al gobierno actual con nuestro gobierno. En tercer lugar... Hablemos de política un poquito más adelante, si le parece. Estoy aterrizando, ¿no? En tercer lugar, ¿no?, rechazo el término de funcionario de facto. Esa figura no existe para un cargo honorífico para mi esposa, para una primera dama. Para que haya un funcionario de facto, esa persona necesariamente debe pertenecer a la planilla estatal. O sea, un secretario general que en la práctica hace de ministro. O puede ser un ministro o un viceministro que en la práctica hace de ministro. Ese funcionario de facto. Mi esposa no ha cobrado un solo sol del Estado peruano. Nunca ha sido funcionario. Por lo tanto, no tiene sentido que la pongan como parte de una colusión. En cuarto lugar, ¿no?, el tema del comité pro seguridad energética, masificación del gas, no es una decisión del presidente, es una decisión colectiva del Consejo de Ministros. En todo caso, me remito a las actas. No es un tema, el ser presidente no es jefe de cuartel. Usted no impulsó personalmente que se haga una comisión, no recomendó como presidente. Yo me remito a las actas. Lo que yo exijo, y he exigido siempre a mis ministros, ¿no?, es celeridad, ¿no?, y cumplimiento de disposiciones. Y eso está reflejado en las actas. Esa discusión está reflejada en las actas. Y usted decía algo así como que el gasoducto tiene que salir. A ver, le pongo un ejemplo, sí, ¿no? Como presidente de la República uno ordena, ¿no?, que se haga un puente. ¿Quién tiene que hacer el puente? El Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ellos tienen que hacerlo cumpliendo la normatividad establecida, ¿no? El presidente, constitucionalmente y de acuerdo a la ley orgánica del Poder Ejecutivo, es inimputable, no es responsable de lo que firma, son los ministros, porque el presidente es el líder, el jefe, la cabeza del Estado, y él dispone cuál es la política. Pero las políticas sectoriales, como es gasoducto, la llevan los ministros de Estado. Y yo creo, estoy convencido que es un proyecto importante para el país y no creo que esté manchado con corrupción. ¿Por qué la señora Heredia participaba en reuniones técnicas sobre gasoducto, como señala la Fiscalía? Fíjese cómo estamos en el extravío. Estamos como si estuviéramos discutiendo ahora si son galgos o podencos, ¿no? Me remito a la tesis de la Fiscalía. Si en Polonia hay democracia o dictadura. Lo importante, porque eso será allí, la misma Fiscalía no aclara de qué reuniones, cuántas reuniones, etcétera. Pero lo que sí es clave es definir esto. Las reuniones que he convocado yo, ¿no?, han sido reuniones de carácter informativas o protocolares de presentación del equipo o de presentación del proyecto. Entonces, son decisiones mías, no decisión de la señora o del ministro. Yo convoco como jefe de Estado. Entonces, la Fiscalía no puede normar algo que esté en la LOPE. O sea, no me pueden poner a mí cortapisas como jefe de Estado que me digan ¿por qué usted ha llamado a tal persona, a tal persona? En muchas reuniones ha asistido mi secretaria. La señora Lola Castro ha asistido a unas reuniones. Me van a cuestionar por qué la llamé. Lo importante acá, Enrique, es preguntarnos si en alguna de esas reuniones, en alguna, siquiera una, que señala la Fiscalía para tratar de criminalizar a mi esposa, ¿hay alguien que haya dicho que mi esposa ha querido torcer, hacer algún acto colusorio? Ninguno. Todos señalan que preguntas generales y cómo va a impactar en el mercado mundial esto, vamos a lograr que vengan más empresas, por el contrario, ¿no? Pero es pregunta de esa naturaleza. Por eso van a criminalizar. Entonces, lo importante no es que te quedes, no mires solamente el árbol, mira el bosque, porque ahí es donde te confunden, ¿no? Quieren criminalizarla porque dicen que asistió a una reunión o no. Lo importante es
cuál fue el carácter o la conducta de ella si es que participó Voy en a alguna reunión. tener que mirar un árbol más antes de ir a la pausa, Ya. porque otro de los argumentos de la Fiscalía, donde se vería la influencia de la señora Heredia, según el Ministerio Público, está en la intención aparentemente expresa de ella, por ejemplo, de que Graña y Montero no entre en el, No, esa es en el tema del esa es consorcio una- por lo que se interpretaba un maltrato del grupo Mira, del comercio contra esos su primos gobierno. Graña son un par de llorones, ¿ya? Porque ahora ya se sabe, ¿no? ¿Quién es el que se oponía a que Graña participe? Cuando, por las declaraciones, y está en el expediente, ¿no? Odebrecht quiere fusionarse o sabotear al segundo competidor o fusionarlos. El que se opone a la incorporación de Graña es Sempra. ¿Y por qué la empresa Sempra, el consorcio Sempra, se opone a que se incorpore Graña? Porque cuando Sempra gana la central hidroeléctrica esta de Santa Teresa en el Cusco, donde está Machu Picchu, subcontrata a Graña. Y la obra no queda, y entra en un conflicto porque la obra tuvo una serie de problemas. Entonces siempre se la tenía jurada a Graña. Entonces es un problema de privados, sino que lo que pasa es que estos dos Grañas, estos dos amarros, ¿no? Estaban ya con prisión preventiva pedida por el fiscal Pérez, por la línea 1 y creo que Club de la Construcción o la IRSA. Y para salvarse de no ir a la cárcel, se van corriendo donde la fiscal Mori a acogerse a la colaboración eficaz. Y si usted se acuerda, en la audiencia de pedido de prisión para estos dos sinvergüenzas, ¿no? El fiscal Pérez señala de que se desiste porque están entrando a un proceso de colaboración en gasoducto. ¿Qué tienen que ver ellos en gasoducto si ellos no participaron en el concurso? ¿Qué podrían decir? Lo que están diciendo, y si uno lee las colaboraciones, prácticamente son fotocopia, prácticamente son fotocopia, ¿no? De lo que están diciendo. ¿Y qué están diciendo? Que Barata me dijo. ¿Pero qué dice Barata? ¿Y qué dice Marcelo Odebrecht? Eso quiero Ese es preguntarle el bosque que no lo estás viendo. Vamos a tratar de ver el bosque después, presidente Humala. Vamos a una pausa y regresamos. Presidente Humala, a ver, para que nos alcance el tiempo, la defensa también, creo que es de la propia Nadine Heredia, ha señalado que no se les ha permitido estar presentes en el interrogatorio a Jorge Barata, que es la próxima semana. Y uno de los argumentos precisamente de la Fiscalía para mantener el impedimento de salida es ese, que Barata va a declarar. ¿Qué es lo que ustedes le querían preguntar a Barata? ¿Qué es lo que el abogado quería conocer en esa diligencia? Yo creo que hay muchas cosas, pero en todo caso ya es un tema más de abogados. A mí lo que me preocupa es que, en principio, esta prohibición de que los abogados de los investigados asistan a estos interrogatorios de colaboradores es para cubrir la identidad del colaborador. Pero si ya él mismo ha levantado esa identidad, todos sabemos que es Barata, no tiene sentido que no vaya el abogado, ¿no? Porque ya hemos visto en los audios de Belaúnde cómo el tratamiento, por decir, irregular entre el fiscal y el colaborador que está diciendo, ¿qué quieres que diga? Inclusive en el tema de Barata, Martín Belaúnde dice, yo lo conozco, pero me han dicho que diga que no lo conozco porque él dice que no me conoce. Entonces, ya pues yo le he dicho, la idea no es contradecirnos, ¿no? ¿Cómo podemos permitir, ¿no?, ese tipo de prácticas dentro de la colaboración eficaz? El señor Barata, como el señor Odebrecht, ya han declarado sobre estos temas. Y lo que han dicho es que el supuesto aporte, que Odebrecht nunca verificó, ¿no?, no tenía ninguna contraprestación. Y han dicho que en el tema gasoducto no hay ningún acto de corrupción, ni se les pidió plata ni ofrecieron plata. Entonces, ya hay una... No, pero la Fiscalía ya incluyó, ¿no?, en la colaboración, se supone el caso de gasoducto. O sea, todavía no conocemos los detalles. Pero... Fíjese lo que ha hecho la Fiscalía. Ha archivado la participación de Odebrecht en el caso gasoducto. Ha archivado el de Alessi, me parece que es este señor, que se acoge a la confesión adelantada y señala que sí recibió plata y devuelve la plata. O sea, uno de los que se coludieron lo han archivado también. Entonces, para mí esto es inexplicable, porque yo entiendo
Claro, el caso Dentro- de Alessi es el que está más cercano, digamos, a ser funcionario público, ¿no? No Porque es- no es- era asesor externo de Proinversión, pero estaba pues... No es así. Era una especie de lobista, una bisagra entre Odebrecht y el grupo Sempra y GDF Suez, Ajá, un lobista. un lobista. Entonces, pero lo han archivado. Pero en el caso de Odebrecht es más, digamos, clamoroso, porque Odebrecht firma un acuerdo de colaboración por 4 proyectos donde no está gasoducto, ¿no? Entonces quiere decir, de acuerdo a lo que nos han dicho en el acuerdo, si la Fiscalía averigua que Odebrecht está metido en otro caso de corrupción, puede ampliar el acuerdo o puede sancionarlo. Entonces, si la Fiscalía está sosteniendo que ha habido colusión en el gasoducto, ¿cómo es posible que lo haya archivado, que lo haya sacado a Odebrecht de la investigación? Más aún cuando Odebrecht ha demandado al Estado peruano por el caso de gasoducto. Y la Fiscalía misma dijo que estaba evaluando reincorporarlo al caso. Ahora simplemente lo ha sacado. El señor Carlos Paredes, al parecer, era un manifiestamente corrupto, ¿no? Era una persona manifiestamente corrupta, era cercano colaborador de usted. Sus críticos van a decir, así como Alan García podía tener a Luis Nava, usted tenía a Carlos Paredes. ¿Qué nos puede decir al respecto? Incluso él y su hermano, aparentemente, porque creo que son ellos, los acusan a ustedes de haber recibido millones de dólares por el tema del Club de la Construcción. Bueno, ¿Qué es un nos tema, dice es un del tema- rol de es Paredes? un tema, fíjate, el club o este cartel de empresas de la construcción que han trabajado desde principios del siglo XX o quizás un poco antes, terminó en mi gobierno, ¿no? Logramos ponerle coto en mi gobierno con la salida del exministro Paredes. Es una cosa curiosa, ¿no? Porque hasta el año pasado el caso ya estaba cerrado. Hay creo que veintena de colaboradores eficaces entre empresas y personas naturales que todos han concluido, han sindicado al exministro Paredes y a su hermano José, que está preso, como los que recepcionaron el dinero para cumplir los favores que ellos mismos los están diciendo, que era nombrar al operador Carlos García, que era la repartición de las cuotas, ¿no? Y que era permitir que el sistema funcionase, que siempre era, como han dicho ellos, funcionaba a nivel ministerial. Ese caso ya estaba cerrado y curiosamente hace unos meses, después de que estaban sindicados estas 2 personas, como los que habían hecho los responsables de toda esta situación, curiosamente aparecen 2 colaboradores, aspirantes a colaboradores, que a diferencia de todos que señalan a los hermanos Paredes, ahora pretenden cambiar la investigación y incluir a mi esposa y a mí, poniéndole a mi esposa el rol, ¿no?, de que ella supervisaba Provías Nacional. Una cosa de locos porque... ¿Cómo podrías hacer Usted eso? me Y que dice- yo mantenía el presupuesto. ¿Usted me de dice que Provías. sacó a Paredes porque se dio cuenta que era corrupto? Yo voy a explicar esto ante el fiscal cuando me llamen a declarar. Por ser un tema tan delicado, lo diré primero ante la fiscalía. Pero eso sí, es un hecho evidente que estas malas prácticas del Club de la Construcción, que digamos a la luz de los hechos resulta totalmente creíble, concluyó con el mandato del exministro Paredes. Y lo que yo siempre he dicho, ¿no?, yo creo en la presunción de inocencia. Por eso yo hubiera esperado y esperaría que el ministro Paredes, ¿no?, salga a dar la cara en medios, o por lo menos me llame a mí y me diga, ¿no?, presidente, este caso soy inocente, ¿no?, y voy a defenderlo, usted no se preocupe, porque eso es lo que yo esperaría de cualquier ministro, que lo acusen de corrupto. Usted hablaba hace un rato del concepto jurídico. Hay este concepto jurídico que usted, entiendo yo, ha mencionado en algún foro internacional, que es el de lawfare, ¿no? Warfare, como digamos la ciencia de la guerra, el arte de la guerra, el ejercicio de la guerra, trasladado a la ley. ¿De qué se trata esto? ¿Usted va a denunciar lo que considera los excesos de la Fiscalía fuera del país? Ya hay un movimiento a nivel mundial que constata que en el mundo los tanques fueron cambiados, los tanques que podían detener o las Fuerzas Armadas que podían interrumpir un proceso democrático, podían fusilar, encarcelar a líderes políticos contrarios al sistema. Hoy día eso ya no funciona y hoy día se aplica la judicialización de la política o la politización de la justicia, ¿no? De tal manera de
engañar, sorprender a todos los organismos internacionales que han creado una serie de leyes de resguardo de los derechos fundamentales, ¿no? Entonces, en el siglo XX era fácilmente detectable cuando le hacen un golpe de Estado a un presidente o el ejército cierra el Congreso, entonces hay la comunidad internacional que defiende la democracia. Pero hoy día, ¿no?, cuando uno criminaliza a un político, lo que se busca es pretender engañar a estos sistemas para que entren en duda si realmente se trata de una persecución judicial política o se trata realmente de un delito común. Ahora, entonces, es evidente, y sé lo que está leyendo, y te leo la mente, es evidente que hay ejemplos claros de corrupción, ¿no?, como el caso Toledo, ¿no?, o como el caso García, pero no podemos meter a todos en el mismo saco. Y ese es el problema que estamos viviendo hoy día. Entonces, yo he participado en un foro del Parlamento Europeo porque esto se está dando a nivel mundial y particularmente en América Latina, ¿no? Entonces, lo que estamos viviendo nosotros es una veintena de procesos judiciales, ¿no?, que todos se ponen como actos criminales para tratar de decir que acá no hay persecución. ¿Por qué? Porque hay un sistema democrático. Siempre se nos termina el tiempo, presidente Ollantaytamala. Gracias. Un minuto más. Para segundos, ¿ah? Ya me están, ahorita sale el bastón, rapidito, por favor. Creo que es importante definir un poco lo que está pasando en la política nacional, ¿no? Este quinquenio no solamente es un quinquenio perdido de cara al bicentenario, sino que estamos viviendo un proceso de degeneración de las instituciones, ¿no? De tal manera que esto puede ser como un proceso de anarquía, donde el sistema jurídico está ocupando el espacio de la política. Y entonces, ¿dónde está el rol del presidente de la República? Yo le invoco, por último, al presidente, ¿no?, de que en estos meses que todavía tiene de gobierno, impulse el gasoducto subperuano. Bien, gracias. Gracias, Ollantaytamala, por acompañarnos esta noche.